Hemos estado hablando, ¿cierto?, sobre, ya por más de 2 semanas, casi 2 semanas, más o menos, sobre ya estas eh, convicciones, ¿no? Búsqueda de convicciones, pero yo siempre como que tengo una tendencia a irme más al lado oscuro de la fuerza, más al lado negativo, frente a las cosas que la gente hace y que no debería hacer. Yo me he dado cuenta de eso en mi enseñanza, ¿no? No en todas las enseñanzas, pero tengo esa tendencia, ¿no? Trato a veces de corregir, pero luego vuelvo de nuevo. Como no puedo corregir, voy a seguir en eso, así que, ok. Hemos estado hablando, ¿cierto?, sobre lo que es tiempos difíciles, tiempos extraños, tiempos que no son normales, ya que hablamos de normalidad o nueva normalidad. Lo hemos visto que a través de toda la historia, la verdad es que sucede eso. Creo que desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, el ser humano de una u otra manera se inclina a no hacer lo bueno, está aún dentro, cierto, de aquellos que más amamos a Jesús y queremos al Señor por lo que Dios ha hecho en nosotros, tenemos una facilidad mayor para hacer cosas negativas que para hacer cosas positivas. No sé si a usted le pasa eso, o sea, es mucho más fácil para ti pensar cosas negativas, actuar en forma negativa que actuar en forma positiva. Solo que generalmente tratamos de cubrir todo, ¿no?, con algo positivo. ¿Tá? Pero la mente, las emociones, se produce una verdadera guerra espiritual. Una guerra que nosotros no percibimos y no la peleamos porque estamos insertos en un mundo donde a lo malo se le llama bueno, ¿me entiendes? Y a lo bueno se le llama malo. Entonces nosotros actuamos en cosas malas sin saber que son malas. Pero la ignorancia no justifica las decisiones equivocadas, ¿no? Es curioso que bueno, ya durante mucho tiempo trabajé en un seminario que voy a estar dando el próximo mes, y ya estoy empezando a anunciarlo, precisamente sobre las civilizaciones, o sea, a través de toda la historia, las civilizaciones, muchas de ellas, por no decir todas, han construido, ¿cierto?, su vida, su historia, dentro de mucha mentira. O sea, hay muchas cosas buenas, pero también, ¿cierto?, hay muchas cosas malas. Esas sutilezas que hablábamos nosotros la semana pasada, ¿no? Por eso Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. O el autor del libro de Hebreos dice, ¿cierto?, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos una ciudad nueva, santa, o sea, como diciendo, los cristianos son de otro mundo. Literalmente es lo que dicen, los cristianos somos de otro mundo. E incluso una de las grandes preguntas que me hago yo, ¿cierto? Si la redención del Señor involucra realmente una redención cultural y social sobre una nación. ¿Me explico? O sea, si la redención, la muerte de Jesucristo, la resurrección del Señor, su sangre preciosa, va a traer como efecto una redención social y cultural, me estoy refiriendo en la actualidad, ¿no? En el ahora, la sociedad en la cual vivimos, en la cultura en la cual estamos. Nosotros vemos, cierto, que la sociedad romana no fue redimida, fue destruida, ¿no? No fue redimida, fue destruida. Y de hecho, el linaje cristocéntrico o cristiano que se levantó, que peleó contra toda esa maldad, cayó en corrupción también y se corrompió. Si tú estudias la historia, vas a descubrir que se corrompieron, ¿no? Hay gente que cree que la sangre preciosa de Cristo puede redimir las culturas, ¿no? Puede redimir la sociedad. Yo creo que sí, como cristianos, podemos hacer
una sociedad cristiana, una cultura cristiana. Y para eso la única manera es que muchas personas, ¿me entiende?, puedan transformar su vida, seguir el cristianismo, amar a Jesús y seguir la cultura de Jesús. Lo que hasta ahora no lo hemos visto. Podemos verlo en pequeños destellos. Tú puedes tener una sociedad aparentemente con raíces cristianas, como por ejemplo se habla de la sociedad occidental. La sociedad occidental tiene raíces cristianas, pero dentro de esas raíces cristianas no vemos cierto que toda la cultura fue salva. No vemos que por ejemplo, si Suiza tiene sus raíces culturales en el cristianismo, no vemos que por el hecho de que tenga sus raíces en el cristianismo, todos hayan sido salvos. Al menos en lo que nos enseña la Biblia, que es la salvación. O que todos hayan seguido la sana doctrina. ¿Tá? Yo a veces pienso que atornillo al revés con respecto a esto, ¿no? Pero a través de todos los tiempos vemos, por ejemplo, y lo dije la semana pasada, solo lo voy a repetir ahora, personas que viven en fantasía, ¿ya? Personas que viven sin propósitos, o sus propósitos son propósitos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos enseña, ¿ya? Personas que edifican su vida en la escuela de la mentira. Muchas personas viven en la escuela de la mentira. Personas que están centradas excesivamente en sí mismas. ¿Ya? Dijimos que en este siglo XXI ya hay una globalización de ideas, donde el sistema está empujando a todas las personas, ¿cierto?, a pensar de la misma manera. Precisamente esa presión está conduciendo a muchas personas a alejarse paulatinamente de la verdad. Todo esto yo lo dije la semana pasada, ¿ok? Peor aún, los niños comienzan a ser formados en la mentira. ¿Ah? Comienzan y están siendo discipulados. Y nuestra guerra a veces es por nuestra falta de creer en la verdad. Por ejemplo, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿no? Y Él te concederá. Deleitarse significa gozarse, pero nos levantamos con una guerra tremenda en la cabeza y en la mente por las cosas que no tenemos. O sea, es una guerra que va contra la verdad, ¿no? A eso me refiero que aún siendo cristiano, nosotros no tomamos la palabra como una realidad para nosotros, ¿ok? Entonces hay una guerra, y esta guerra se lidia entre el Espíritu de Dios y el espíritu de la mentira. Es una guerra que se lidia entre el Espíritu de Dios y el espíritu de la mentira. Por eso, antes de que Jesús nos dejara, nos prometió que no nos dejaría solo. Nos habló tocante al Espíritu de Dios, que es una verdad y una realidad, ¿ya? Esta presencia divina es la que solo esta presencia divina puede conducir a una sociedad a la verdad. O sea, toda persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede caminar a la verdad. Toda persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede vivir la verdad. Puede tener destellos de verdad, solo destellos. Pero lo que dice la Escritura, podemos revisarlo porque lo hemos leído varias veces, pero volvamos. Juan 14, versículo 15 al 17. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Juan, ahí no aparece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con
verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, entonces nosotros vemos, ¿cierto? Aquí la gran diferencia. La diferencia entre los que conocen y los que no conocen. La razón por el cual no le conocen y la razón por el cual le conocen, ¿no? La razón específica por el cual el mundo no conoce la verdad es porque no le ve y porque no le tiene. Porque no le ve y porque no le tiene. Entonces, cualquier inspiración tecnológica, ¿ya? Es una realidad beneficiosa para la sociedad, ¿ya? Es una realidad, pero no necesariamente nos ayuda a vivir en la verdad. La única cosa que nos puede ayudar a vivir en la verdad es el Espíritu de Dios. No existe otra cosa en el mundo. No existe. Ahora, la razón por la cual se conoce la verdad es porque la gente que tiene al Espíritu de Dios dentro es porque le conoce. Esto es lo que dice Jesucristo mismo. Entonces, volvemos al planteamiento de la evangelización primaria, podríamos decirlo. Cuando nosotros queremos ganar a una persona para Jesús, cuando nosotros queremos, cierto, que la persona reciba a Jesucristo, lo primero que le decimos nosotros es que lo tiene que recibir. Y la primera enseñanza que yo recibí en la clase, siempre lo cuento, en un curso en mi iglesia que se llamaba Vida Abundante, ¿ya? Esos cursitos bautistas para aquellos que van a la iglesia bautista, que son ya beneficiosos, ¿tá? Me decía el maestro, no me decía solo a mí, nos decía a toda la clase, no es suficiente con creer, hay que recibirle. Y citaba él, aún los demonios creen. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Aunque en mi iglesia no creían mucho los demonios, pero como está en la Biblia lo citan. ¿Ok? Ahora, es loquísimo porque todos nosotros creemos en Dios. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? Y usted dice, amén. Y nosotros cantamos y adoramos porque creemos. Amén. ¿Usted cree en el Señor? Los amenes suenan bajitos, ¿no? Porque ahí viene la siguiente, ¿cierto?, revisión de nuestro día a día. O sea, ok, creemos, pero ¿estamos conscientes de que está dentro de nosotros? ¿Estamos conscientes de que es la persona que piensa, siente, habla, toma decisiones porque no es un espíritu guía, no es una energía, es una persona, Dios en nosotros, dentro de nosotros? Entonces es allí donde se produce la guerra. Es allí donde se produce la lucha. La lucha no está en creer. La lucha no está en creer. Yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Y toda persona que peca te va a decir esto. No sé por qué pequé, si yo creo en Dios, si yo amo a Dios. ¿Con cuántos ustedes que trabajan, la mayoría en consejería, con cuántas personas tú has conversado y te dicen, la verdad es que yo creo en Dios? Me pilló volando bajo, escuché a uno decir, demasiado bajo, casi te vaya al infierno. Claro, o sea, cree, puede predicar, puede enseñar, sabe que el Espíritu Santo es real y busca sentirlo cuando canta, cuando enseña. Todo eso lo hacemos nosotros. Pero no tiene conciencia de que hay una persona dentro de él que es la verdad. Y la verdad apela a la mente.
Y la verdad apela a nuestros pensamientos y apunta a nuestras decisiones, apunta a nuestras convicciones. Entonces, claro, yo creo, yo lo amo, pero está la guerra ahí. Veamos el Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué es tan importante esto? Porque solamente la conciencia que nosotros tenemos de la realidad de Dios dentro de nosotros es la que nos da la humildad suficiente para ser aprendices. Solo la conciencia de que hay una verdad dentro de nosotros, que no somos nosotros, que no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Y ya hemos hablado esto en tiempos anteriores, somos un depósito. ¿Ya? Esa verdad que es Dios ya se pone en el lugar del maestro de la vida. Él es el maestro de nuestras vidas. Sin caer en misticismo, ¿cierto? Sin buscar el yo interior y la fuerza de la energía mística, no. Sabiendo bíblicamente que Él nos enseña, que Él nos guía. Entonces, si hay enseñanza y hay guía y está dentro de nosotros, nosotros no vamos, ¿cierto?, a un lugar como este a recibir la guía. Lo que tú puedes recibir es una enseñanza que puede confirmar lo que el Espíritu de Dios quiere decirte dentro de ti. Porque la clave aquí es la relación íntima con Dios. No es en sí la enseñanza. Las enseñanzas van y vienen, pasan. Y la guerra mental continúa. La guerra de las emociones continúa. Esa guerra solo puede ser vencida a través de lo que el predicador te enseña lleno del Espíritu. Lo que el maestro te enseña lleno del Espíritu. Lo que el apóstol lleno del Espíritu te enseña. Porque si estás lleno del Espíritu y tú estás lleno del Espíritu, entonces es el mismo Espíritu. ¿Da para entender? Así no caes en falsas doctrinas. Así no caes en falsa enseñanza. Así no caes en herejías. Así no caes, ¿cierto?, en las sutilezas de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo terrible. Vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde la gente tiene comezón de oír la verdad. Pero lamentablemente se va tras la fantasía. Por eso yo tengo una convicción. ¿Y cuál es la convicción que tengo, Emma? La convicción que tengo es que mi conversión, ¿cierto?, produjo una transformación interior que me está llevando a toda verdad. Tengo una convicción tremenda en eso. Y tengo la convicción de que yo vivía en mentira. Y que yo vivía en el engaño. Tengo una convicción tan grande que hasta el día de hoy yo escucho a predicadores que tienen tantas convicciones en lo que predican y yo todavía los analizo, ¿no? Y son buenos, son excelentes, son personas muy usadas por Dios, tremendamente usadas. Pero cuando yo los escucho, hay algo dentro de mí que se pregunta, Señor, ¿y es verdad o no? Y lo que dice él con tanta convicción, porque yo he escuchado predicadores que tienen enseñanzas, por ejemplo, la parte escatológica, tienen tanta enseñanza sobre la restauración de Israel, y son personas llenas del Señor, son personas que hablan con convicciones, son personas que tienen el Espíritu de Dios, y hablan sobre la restauración, y hablan sobre el templo, y hablan, ¿cierto? Y capaz que lo que ellos están diciendo es la verdad. Pero yo todavía no tengo la convicción. Por lo que yo aprendí.
¿Me explico? Yo aprendí que realmente, mira, Cristo viene y punto. No hay un repechaje. Y me sigo preguntando si realmente la nación de Israel será totalmente restaurada, así como muchos evangélicos lo esperan. Porque la mentalidad ya es esta, o sea, la nación allá, el Estado de Israel, ya de pronto toda la gente que es judía, bueno, ya no es judía, descendiente de judíos, porque no son judíos, ¿ya? De pronto va a venir algo sobrenatural, algo del Espíritu, y se van a volver al Señor. Pero muchos creen que no es en este tiempo, es en un repechaje, en otro tiempo. Yo no creo en eso, les confieso que por lo que aprendí, por lo que he aprendido en Jocum. Ahora, ¿y si los otros tienen la verdad y yo estoy equivocado? Esto no es para generar dudas, porque estamos hablando de convicciones, pero tus convicciones tienen que estar basadas en la humildad. Tus convicciones tienen que estar basadas en la sencillez del espíritu. Tus convicciones tienen que estar basadas en los principios bíblicos de sometimiento, de obediencia, de perdón, de generosidad. Sigue hablando con convicción en lo que crees. No estoy diciendo que no lo hables, y yo lo hablo, pero mantente en humildad. ¿Por qué? Porque muchas personas se van tras la fantasía. Y este es el punto que Vivi me corrigió la semana pasada y me dijo, te falta un punto. ¿Ya? Y es el punto número 5. Punto número 5, se van tras la fantasía. ¿Ya? Seguramente usted tiene algunos ordenaditos, 1, 2, 3, 4, otros andan. Se van tras la fantasía. Ya basado, cierto, en Segunda de Timoteo, que nosotros ya lo hemos leído bastantes veces. Ok, el apóstol Pablo no solamente en Segunda de Timoteo advertiría sobre estas personas que tienen comezón de oír en los últimos tiempos y se irían, cierto, tras la mentira, tras la fantasía, tras el engaño. Ok, ya en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le estaba advirtiendo con respecto a estas cosas. Le estaba advirtiendo con respecto a estas enseñanzas, ¿no? De maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarían a la gente y se irían tras las fábulas. Fábulas pueden ser traducidas como fantasías. ¿Estamos? Fábulas pueden ser traducidas como fantasías. Veamos Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. No solamente se apartan de la verdad, sino que se van tras las fantasías, ¿no? Ahora sí. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ok, entonces ya se enojan, a veces hay gente que se enoja cuando yo estoy bromeando y digo, y esta vieja. Bueno, no soy el único, el apóstol Pablo también habla de viejas, ¿no? Ya, podría decir, desecha las fábulas de ancianitas, ¿no? Desecha las fábulas de viejitas, porque son así como, o de abuelitas, desecha la fantasía de las abuelitas, o suena tierno. Ahora, nosotros siempre miramos en forma tierno a las abuelitas, ¿cierto? Pero las abuelitas no siempre fueron abuelitas, ¿no? Las abuelitas también fueron jovencitas y tuvieron toda una vida. Y no toda abuelita, por llegar a ser abuelita, se transforma en buenita. ¿Ya? Hay abuelitas que nunca fueron buenitas y por más abuelitas que sean, ¿ya? No son buenitas. ¿Ya? E incluso hay algunas viejitas
que son vivitas, ¿tá? Tienen una mirada todavía que tratan de conducirte al engaño o te dicen cosas, ¿no? Entonces a ellas se refiere el apóstol Pablo, pero el énfasis no es en las viejas, ¿ya? No vamos a hablar de las viejas. El énfasis aquí son las fábulas, las fantasías. Y dice que son fábulas profanas. ¿Qué quiere decir profanar? Esto yo lo enseño en una clase que se llama Los cerdos. Profanar es contaminar. Algo que es santo se contamina. Algo que es consagrado, ¿cierto? Se corrompe. En el caso bíblico, poniendo como ejemplo, estaba el templo y estaba el tabernáculo. Cuando algo contaminado, sucio, inmundo, entraba al tabernáculo, se contaminaba. Entonces nosotros vemos que el apóstol Pablo nos enseña que hay historias que contaminan la verdad. Hay historias que corroen la santidad. Estas fábulas, estas historias, pueden ser fantasías creadas por una mente hábil y rápida, ¿cierto?, para formar universos paralelos. Suena místico, ¿no? Suena así como, no místico, suena así como ciencia ficción. Pero es verdad, nuestra mente puede formar universos paralelos, puede crear historias que no existen, puede ubicarse en un mundo que no es real. Nuestra mente, y esto sin añadirle algo espiritual, diabólico, satánico, no. Nuestra mente fue diseñada para codificar o decodificar cosas. Es como un computador, ¿ya? Nuestra mente rastrea experiencias. Nuestra mente es un rastreador diario de experiencias, de eventos, interpreta emociones, interpreta pensamientos, aún los pensamientos más fugaces. Los más fugaces y perdidos por ahí, ¡pum!, de pronto sentiste un aroma y fue un ratito, y ¡pum!, ya te fuiste y viviste tu día. Tu mente va a llegar un momento en que lo puede codificar o decodificar, ¿ya? Y a veces lo interpreta con experiencias y situaciones pasadas, pero a veces lo interpreta en forma equivocada. Y lo interpreta de una manera que no existe. Y nosotros lo podemos ver esto a través de un sueño, ¿ya? Vos soñás cosas y vos podés ir a un mundo que no es real en tu sueño, ¿no? Podés estar en la luna, podés estar volando, podés estar en una casa que nunca estuviste, podés ver personas que nunca vistes. Hay gente que ve personas que no existen, o que si existen, capaz que están en otro universo. Pero a mí me pasa eso. Yo veo personas cuando me estoy durmiendo, ya, porque mi mente, plum, no existe, no sueño con que dice, pero yo vi a esta persona, yo conocí a esta persona. ¿Dónde la vi? Y no existe. Está ahí, se metió ya en mi interpretación mental. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando yo adquiero convicción de algo que no existe. El problema está cuando yo adquiero convicción de algo que no existe. En nuestro afán por querer que Dios nos hable,
Podemos caer en eso. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desecha. Desecha. No creas todo sueño que tenés. Tranquilo, Dios no se va a sentir mal porque no le estás escuchando. Los sueños no necesariamente vienen de Dios. La seguridad más grande que tiene que estar en ti es lo que viene de los labios del Señor. Y dice Pedro, creo, que tenemos la palabra más segura, ¿ah?, a la cual podemos recurrir. No estoy diciendo de que Dios no te habla a través de los sueños, pero no es tu plataforma, no puede ser, no debe ser. Hay culturas sensibles, aquellos que tenemos raíces indígenas, ¿eh? ¿Ya? Bueno, pará. Aquellos que tenemos raíces indígenas, tenemos en forma muy natural, ya, el vivir este tipo de experiencias, muy natural, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo insisto, nuestra mente, nuestra realidad, ¿cierto?, se construye en base a estas experiencias con el medio, con el aire, con el viento, con el agua, y nuestros antepasados estaban como llenos de estas cosas, llenísimos. Ahora, ¿está mal o no está mal? No está mal, Dios lo usa, Dios lo ha hecho a través de toda la historia, ¿ya? Porque Él lo creó, Él creó el agua, Él creó el aire, Él creó todo, y Dios nos habla y dice, cierto, lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Entonces sí, Dios lo hace, pero no es el todo. Y cuando nosotros vemos la diferencia está aquí muy claro en este pasaje, entre lo que profana y lo que es piadoso. Entre lo que profana y lo que es piadoso. Cuando usted tiene una idea que contamina el altar del Señor, por más real que sea, no es la verdad. Por más real que lo vivas, no es real. Sí contamina tu amor a la persona. A veces hay gente que sueña con alguien que está haciendo algo malo y tiene ya la convicción de que esa persona es mala. ¿No? Ya, de pronto alguien sueña con una persona a quien le está sacando un demonio y llega a la conclusión de que la persona está endemoniada. No, fue un sueño. Pará, preguntá, meditá, considerá, como dice el libro de Ageo. Suban mejor al monte y traigan madera y construyan el templo. Primero pará, ya estoy uruguayo, pero preguntale al Señor antes de juzgar, porque la palabra más segura es no juzguéis. Esa palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, es más segura que el sueño que tuviste de aquella persona que la viste endemoniada en tu sueño. Sé que a ustedes no les pasa eso, sé que sus convicciones no se generan en esas cosas, pero tenemos la palabra más segura. Ahora, es curioso que la piedad es un ejercicio, no es algo natural. La piedad no es algo natural. No es que tú te vas a levantar en la mañana, ay, tengo unas ganas hoy de ser piadoso. Ahora, ¿qué es lo que es piedad? La piedad tiene que ver con una conducta. La piedad puede ser definida como la expresión visible de la santidad de Dios en nuestra conducta. La piedad puede ser, cierto, definida
como la expresión visible, de la santidad en nuestra conducta. Y no es natural que nuestra conducta sea piadosa. ¿Por qué? Por todo lo que venimos hablando. Estamos en un mundo caído, tenemos guerra, tenemos lucha, entonces tenemos que ejercitarnos. Aquellos que estamos practicando ejercicio cada ciertos días, sabemos. No sé si les pasará a aquellos que practican ejercicio. Una de las cosas que me pasa a mí, voy a abrir mi corazón. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio, empieza una guerra en mi mente. ¿Ya? Hay diferentes ejercicios. Uno tiene como diferentes tipos de ejercicios para diferentes partes, ¿no? Entonces, de pronto, tu mente te empieza a decir, eso practícalo mañana. Hace esto y mañana practica lo otro porque ya estás cansado, ¿no? Y de pronto te empieza a cansar y pero sabes que tienes que pasar al siguiente nivel. Entonces, para por aquí, sigue al siguiente. Y no terminas lo que te dispusiste, determinaste a hacer. Capaz que eso no les pasa a ustedes, a mí me pasa, ¿no? Y de pronto tu cuerpo, todo tu cuerpo y tu mente razona y te reflexiona y dice, por favor, piénsalo bien. Tenés que hacer otras cosas. Tenés que preocuparte de otras cosas. ¿Te pasa eso o no te pasa? ¿Siento que te pasa? ¿Viste? Entonces es lo mismo. Es lo mismo, o sea, hay que ejercitarse y el ejercicio va en contra de la disposición mental. ¿Por qué? Porque la mente se acostumbró a que tú no le esforzaras a hacer nada. Entonces, la mente interpreta que cuando tú estás moviendo tu brazo, la mente está interpretando, me estás haciendo sufrir. ¿No? Mira, ya tenés hambre. Tenés que comer. Y recién comiste. ¿Te pasa eso o no te pasa eso? Te pasa. Entonces, la piedad es un ejercicio. Se ejercita la mente con la piedad, con acciones. Voy un poco más. Camino lo que tengo que caminar, lo que me dispuse. Si yo dije que hoy iba a caminar 5 kilómetros, ¿cuál es mi meta? Los 5 kilómetros. Mi cuerpo me dice, no, ok, si estoy demasiado, para un rato, tomo aliento, pero no miro para atrás. Tomo un poco de agua, me siento en la plaza, pero mi meta, ¿dónde está? En los 5 kilómetros. ¿Ya? Da ganas para mirar para atrás y decir, no, hasta aquí. Volvamos para atrás. ¿Ok? Sé que nunca lo hicieron ustedes, yo lo he hecho muchas veces. Pero es eso lo que sucede. Hay otros que ni siquiera lo hacen. Pero pasa en todo orden de cosas. La generosidad. Pensemos en la generosidad. La generosidad no es un acto natural. Digo, hoy quiero ser generoso. A ver qué tengo. Voy a ir a ver mi cuenta bancaria. Voy a ir a ver si tengo 1 kilo de hierba. Voy a regalar hoy medio kilo de hierba. Tengo tantas ganas. No, es un ejercicio. Es un ejercicio que no siempre tu mente te lo va a decir. Porque uno espera que Dios le hable. El Señor, ¿debo dar o no debo dar? Señor, ¿cuándo van a dar la clase del dar para poder ser generoso? No, no podemos. No es natural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mente humana, nuestro cuerpo, nuestra vida, está diseñada en un mundo donde toda la presión social, toda la enseñanza de la televisión, del TikTok y toda esa vaina, ¿cierto? Está diseñada para ser egoísta.
Entonces uno tiene que ejercitarse, se ejercita de a poquito. Si vos decís, no, yo voy a donar una casa, pero no la tenés. Cuando yo tenga, no, empezá de a poquito. De a poquito, no te vas a poner a correr 10 kilómetros, no vas a llegar. Y no es que seas malo, no eres malo. ¿Ya? Nosotros nos vamos ejercitando y vamos avanzando en la medida que podemos. Amén. Paramos por acá y seguimos mañana con este punto 5. Entonces, ¿en qué te vas a ejercitar hoy tú? Ejercítate, ¿cierto? En que haya evidencia, ¿cierto? Práctica de la santidad de Dios. Esa evidencia práctica no es, orar 5 horas, hoy no. Evidencia práctica, sencilla, deleítate en el Señor. ¿Ya? No te aires. Ponte en tu corazón ese propósito. O sea, no importa lo que pase en este día, no me voy a irar. No voy a pensar mal de la persona. Es un ejercicio práctico, pequeño. Voy a buscar 2 personas con las cuales voy a conversar y me voy a relacionar en este día. Práctico. Una evidencia práctica. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Porque a pesar de toda la guerra que hay, Señor, en el mundo de las ideas, tú eres fiel. Tú eres bueno. Y nos enseñas, Padre Celestial, a desechar las fábulas, las fantasías. ¿Cuánta fantasía hay? ¿Cuánto engaño, Señor? ¿Y cuánto se ha edificado? ¿Cuántas cosas hay construidas en la realidad que vivimos? Que no es la verdad. Ilusiones vanas, sueños mentirosos, casas más grandes, expectativas. Señor, que al mirarte a ti, al llegar a tu presencia, nada de esto, Señor, nosotros llevaremos. Padre, danos la capacidad de ejercitarnos en la piedad y en vivir para ti, Señor, con humildad, con sencillez, aprendiendo del Espíritu que has hecho morar en nosotros, que nos lleva a toda verdad, que nos enseña todas las cosas, que nos recuerda en los momentos más complejos del día cuáles son las cosas que nos enseñaste. En las cosas más domésticas, Él nos recuerda lo que tú nos enseñas. Bendecimos esta semana, Señor, una semana de bendición porque estamos contigo, de prosperidad, porque estamos contigo, de sanidad, porque estamos contigo, de vida, porque estamos contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.